Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta clase vamos a aprender a calcular la ecuación de la recta tangente a una función en un punto. La idea es la siguiente: si estos son los ejes y esta de aquí es nuestra función, que por ejemplo puede ser f de x, vamos a seleccionar un punto, como puede ser este de aquí, un punto tal que su coordenada sea la coordenada x0 y que su valor, es decir, la altura a la que se encuentra, sea el valor de la función en el punto x0. Entonces lo que buscamos es la ecuación de la recta que es tangente a la función y que pasa por este punto. Es decir, una recta que pase por aquí y que tenga la misma pendiente en ese punto que la propia función f de x. Ya habíamos visto que la pendiente de una función en un punto era su derivada, es decir, que la pendiente que tiene que tener esta recta tiene que ser exactamente igual al valor de la derivada de la función f en ese punto. Es decir, la pendiente es la derivada de f de x con x en el punto x0. Algo que por comodidad vamos a escribir como f', otra de las formas de escribir una derivada en el punto x0. Y por otra parte, la ecuación de una recta sabemos que es del estilo g de x igual a a más b por x, donde a sería su altura inicial y b sería su pendiente. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, ya sabríamos que el valor de b, la pendiente, es la derivada de la función en el punto x0 y la duda sería únicamente cuál sería el valor de a. Es decir, podemos fijar que b es igual al valor de la derivada en el punto x0 y para fijar el valor de a lo que hacemos es tener en cuenta que cuando x sea igual a x0, esta función tiene que valer lo mismo que la función f, ya que pasa por el mismo punto. Entonces se tiene que cumplir que el valor de la función en x0 sea igual a a más la derivada en x0 por x0, ya que estamos diciendo con esto que cuando x sea igual a x0, el valor de la recta tiene que ser igual al valor de la función. Y de aquí se puede despejar fácilmente que a tiene que ser, por tanto, igual al valor de la función en el punto x0 menos la derivada de la función por x0. Entonces, si sustituimos ahora este valor de a, obtendremos lo siguiente, que g de x es igual a la función en el punto x0 menos f' en el punto x0 por x0 más f' en el punto x0 por x, sustituyendo tanto el valor de a como el valor de b. Y aquí si sacamos factor común se puede ver que g de x es la función en el punto x0 más, sacando factor común la f de ambos sitios, la derivada de la función en el punto x0 por x menos x0. Y esta sería la ecuación de la recta tangente a la función en un punto. Para entenderla bien vamos a ver algunos ejemplos. Comenzaremos con la función más básica que hemos visto, que es la parábola x cuadrado. Entonces vamos a poner aquí el eje x y vamos a decir que nuestra función es esta parábola cuya ecuación f de x es igual a x al cuadrado. Y vamos a calcular la recta tangente en el punto 2, es decir, cuando x vale 2, ¿cuál es la recta tangente en este punto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir de que si nuestra función es f de x igual a x cuadrado, su derivada por la regla de la potencia va a ser 2x. Y lo siguiente sería calcular dos cosas, el valor de la función cuando x es igual a 2 y el valor de su derivada cuando x es igual a 2. Entonces, la función cuando x es igual a 2 es 2 al cuadrado, que son 4, y la derivada de la función cuando x es igual a 2 es igual a 2 por 2, que también son 4. Entonces, sustituyendo en la fórmula que hemos visto, la recta tangente sería g de x igual a 4 más 4 por x menos 2. G en el punto 2 tiene que ser igual a la función, entonces vamos a tener aquí 4 más 4 por 2 menos 2, que es 4 más 4 por 0, entonces vale exactamente 4 y se verifica que efectivamente la función en el punto 2 valía 4 y ahora la recta tangente en el punto 2 también vale 4 y sin embargo los otros puntos ya serán diferentes porque ahora la ecuación que hemos dado es de una recta
y por lo tanto hará algo de este estilo siendo tangente a la función en ese punto. Ahora, ¿qué sucedería si lo que quisiéramos fuese calcular la ecuación de la recta tangente en otro punto de la parábola? Por ejemplo, en el punto de aquí abajo, en el punto 0, pues tendríamos que proceder del mismo modo. ¿Cuánto vale la función en 0? Pues sería 0 al cuadrado, que es 0. ¿Cuánto vale la derivada en el punto 0? Pues sería 2 por 0, que es 0. Entonces, nuestra recta tangente sería g de x igual a 0 más 0 por x menos 0, y esto de aquí da 0, con lo cual la recta tangente sería puramente la ecuación 0, y el propio eje horizontal sería la recta tangente a la función en el punto 0, cosa que se ve directamente que se tiene que cumplir. Vamos ahora con otra función. Voy a colocar los ejes y ahora vamos a trabajar con la función exponencial. Entonces voy a dibujar algo de este estilo. Vamos a indicar que este punto de aquí tiene altura 1 y nuestra función va a ser e elevado a x. Entonces, si nuestra función f de x es e elevado a x, sabemos que su derivada es igual a sí misma, con lo cual la derivada de esta función es también e elevado a x. Y si vamos a obtener la recta tangente a esta función cuando x vale 0, es decir, en este punto que he dibujado, lo que tenemos que hacer de nuevo es ir dando valores. Entonces, la función en 0 vale e elevado a 0, que es 1, y la derivada de la función en 0 también vale e elevado a 0, que es 1. Entonces, la recta tangente a esta función en el punto 0 será gx igual a 1 más 1 por x menos 0. Es decir, que va a ser 1 más x. Esto nos va a dar esta recta tangente que vendría por aquí, siendo tangente a la función en ese punto. Y lo que nos está diciendo esto en esencia es que si x es prácticamente 0, es decir, si estamos en las proximidades de ese punto, entonces e elevado a x es intercambiable por 1 más x. Y esto se puede comprobar con la calculadora. Si calculamos, por ejemplo, cuánto vale e elevado a 0,001, el resultado que nos da la calculadora es más o menos 1,001, y si hacemos 1 más 0,001, el resultado que nos da la calculadora es exactamente 1,001, aunque aquí realmente no debería hacer falta la calculadora. Vamos ahora con otro clásico que sería la función seno, que más o menos tiene este aspecto, de tal forma que justo cerca del origen de coordenadas, cuando x vale 0, la función seno también vale 0 a su vez. Es decir, aquí vamos a tener que f de x es igual a seno de x. Entonces procedemos del mismo modo. Tenemos que nuestra función f de x es el seno de x. Tenemos que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Y si damos valores, sabemos que f de 0 va a ser el seno de 0, que es 0. Y que f' de 0 va a ser el coseno de 0, que vale 1. Por tanto, la recta tangente a esta función va a ser g de x igual a 0 más 1 por x menos 0. De forma que nos queda x, es decir, que la recta tangente a la función seno cerca del origen es exactamente la propia función x, que tendría el siguiente aspecto: una recta tangente que pasa por el origen de coordenadas. En analogía con lo que hicimos para la exponencial, esto nos garantiza que si x es prácticamente 0, entonces podemos intercambiar la función seno de x por simplemente x. Y se puede comprobar con la calculadora que si calculamos el seno de 0,001 en radianes, el resultado va a ser prácticamente 0,001. Recordad que si no estábamos trabajando en radianes, la derivada del seno no era el coseno, porque era un requisito indispensable para poder decir que la derivada del seno era el coseno. Y aquí en realidad estamos volviendo a la conclusión que ya vimos cuando demostramos la derivada del coseno, la del seno y la de la tangente, que era que cuando x era muy pequeñito, seno de x era intercambiable por x. Lo que pasa es que ahora estamos utilizando la conclusión, que es la propia derivada del seno, para llegar al mismo resultado de forma más corta. Y yo creo que con estos ejemplos ya se ve bastante bien la noción de recta tangente a una función en un punto. Dentro de 2 semanas hablaremos del sistema de coordenadas cartesiano y cálculos básicos con vectores.